Y si hubiera algún otro examen en el camino, por favor que me diga al terminar la clase. Bien, como siempre hoy vamos a hablar de un edificio de condominio. Esa es la clase del día de hoy, solo que la vamos a entender desde el punto de vista legal. Una cosa es conocer un edificio multifamiliar o residencial y la otra es saber la legislación. De esa cuenta vamos a leer una definición que dice que la propiedad horizontal es la propiedad que existe cuando un edificio de varios pisos, departamentos y habitaciones, estos son susceptibles de apropiación independiente, pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio siempre que tenga salida a la vía pública o en determinado espacio común que conduzca a dicha vía. Si pensamos de acuerdo a lo que ya había indicado y lo que leímos, un edificio multifamiliar es eso. Cada persona va a tener derecho o va a ser propietario de su departamento, de sus habitaciones, pero va a ser copropietario de todo lo que es común al edificio. Bien. ¿Cómo se origina esta forma de copropiedad? Como ustedes, el nombre lo dice, es propiedad horizontal, hacia el horizonte, ¿verdad? Sí, como las montañas. En el tiempo de Roma, ustedes han visto en las películas que las personas, muchas de ellas vivían en especie de cuevas en las montañas. Eran una especie de condominio, hacían espacio en las montañas y todos vivían en espacios independientes, pero comunes en cuanto a la salida y algunas otras formas de propiedad. Si nos vamos de una vez de Roma a la Segunda Guerra Mundial, cuando se da la Segunda Guerra Mundial, fue una guerra diferente, una guerra que no habíamos vivido los humanos. Hitler y los aliados ya tienen muchas armas diferentes, los aviones, portaaviones, los buques de guerra, etc. De esa cuenta entonces vienen e invaden todo un territorio. La Segunda Guerra Mundial, devasta Europa y algunas otras partes de Asia y Europa. Cuando termina la guerra, las personas quedan, muchas de ellas, miles, millones de ellas quedan sin una propiedad, sin una casa, y todos deciden emigrar a espacios donde se suponía iban a tener lugares donde vivir. Si pensamos, por ejemplo, en París, es un espacio realmente pequeño, mucho más pequeño que la ciudad de Guatemala. Sin embargo, vive una cantidad de personas increíbles, porque todas las personas comenzaron a llegar ahí y lo que quedaba al Estado y a los empresarios era de cualquier manera hacer lugares pequeños o en espacios pequeños para que vivieran muchas personas. Entonces comenzaron a hacer edificios. Igual sucede en América. En América, en Nueva York, por ejemplo, son donde está Manhattan, Nueva York, Queens y todo eso, son espacios pequeños. Sin embargo, hay miles de edificaciones, de edificios principalmente, donde viven personas, ya que muchos de estos emigraron también a América. Guatemala no fue tampoco olvidada en este aspecto. Cuando se dio el terremoto, vienen y muchos de nuestros paisanos, de nuestros connacionales, vienen y comienzan a venirse a la capital pensando que aquí van a tener una mejor forma de vida o en su lugar un lugar donde vivir. Y se encuentran que no habían espacios. Entonces comienzan a invadir
De esa cuenta el Estado viene y comienza a ver cómo hace para, de alguna manera, iniciar acciones a favor de las personas inmigrantes del interior de la República. Y se crean espacios como los multifamiliares de la zona 21, la, donde son edificios, miles de edificios, no sé cuántos realmente, pero son edificios que están en un lugar pequeño, al igual que la colonia Venezuela, el multifamiliar de la zona 3, en donde viven muchas personas en pocos lugares en edificaciones. Todo esto que estoy hablando viene y nos da una justificación. Primero, hay una afluencia poblacional, es decir, las personas se van a asentar, a acumular en espacios pequeños para poder vivir. Ese poco espacio, entonces, como no lo podemos usar hacia el horizonte, lo usamos como edificios hacia el cielo, hacia arriba. Y luego, por ejemplo, se da la posibilidad de que estos espacios pequeños van a tener la posibilidad de tener menos valor que una casa. Entonces se le va a dar o van a tenerlo de alguna manera personas de escasos recursos. Ahora en la ciudad capital ya no se mira estos escasos recursos. Si ustedes miran nuestra ciudad capital y algunos de los municipios que nos circundan, van a ver entonces que hay miles de edificios, ya muchísimos edificios multifamiliares, en donde viven muchísimas personas. Ahora ya son edificios con apartamentos pequeños, pero muy caros. Sin embargo, en ellos viven muchísimas personas. Para comenzar ya a ver la parte jurídica, miremos la naturaleza jurídica de la propiedad horizontal. Y encontramos principalmente tres teorías, cuatro. La primera teoría de la concepción del Código francés, que nos dice que es una servidumbre de medianería. Y fíjense que tienen razón, en cierta manera. Hay una servidumbre, porque las personas pasan por la propiedad de las otras personas. Si pensamos en un edificio multifamiliar, hablemos del segundo nivel. Las personas suben las gradas y para llegar al último apartamento de ese pasillo tienen que atravesar toda la parte frontal de otros apartamentos. Es una servidumbre. Pero también es una medianería porque cada apartamento va a estar dividido por paredes medianeras. Tiene cierta razón, les falta algunos elementos. Los alemanes consideran de que sociedad no es igual a persona jurídica, sino que hay una individualidad. No significa de que como hay una junta directiva, como lo vamos a ver, que tiene ciertas decisiones de administración, esto se torna en una persona jurídica, en una sociedad mercantil o en una sociedad civil. No, vamos a ver que cada quien tiene una individualidad, una titularidad sobre la parte que le es propia, de donde ellos son propietarios. Luego viene la teoría de la comunidad de bienes, que habla de dos cosas principales. Habla de una pluralidad de sujetos y de una cosa corporal. Y tienen una cierta razón, porque encontramos de que si existe una pluralidad de personas, dos o más personas van a ser propietarias del edificio, sin embargo cada una es propietaria de una parte y es copropietario de lo común a los demás. Y es una cosa corporal, ciertamente tiene cuerpo, tiene una estructura. Y la teoría que mira nuestro Código Civil, que es la teoría sui generis. Aquí se hablan de dos cosas, principalmente del derecho de propiedad exclusiva, la titularidad de cada sujeto y el derecho que tiene la naturaleza de copropiedad, elementos comunes.
Antes de ver el código, entonces expliquemos. Propiedad exclusiva, la titularidad de cada sujeto. Si ustedes vivieran en un edificio de apartamentos, van a ser dueños de cada apartamento y dentro del apartamento hay habitaciones, pero van a ser copropietarios de las áreas comunes, las gradas, los pasillos, las áreas verdes, las áreas de recreación. Esos son copropiedad entre todos los comuneros, entre todas las personas que viven en ese espacio. Y luego aquel derecho que tiene la naturaleza de copropiedad de elementos comunes, que ya lo mencioné, hay aspectos que son comunes. Vamos por favor a los artículos 300, 533, 534 y 528. Artículo 533, que está en el párrafo 3 de la propiedad horizontal. Artículo 533. Propiedad singular y condominio. Cada titular es dueño exclusivo de su piso y copropietario de los elementos y partes comunes del edificio total. Es lo que he estado explicando. Son elementos comunes, además del terreno, las cosas necesarias para la seguridad, conservación y servicios generales para el uso y goce del inmueble y de cada planta. Y si vemos acá en este artículo está lo que corresponde a la teoría sui generis, que habla de esa propiedad exclusiva y esa propiedad que tiene naturaleza de copropiedad. El artículo 534 del Código Civil nos indica los elementos y partes comunes se han de mantener en indivisión forzosa mientras dure el régimen de copropiedad horizontal, siendo cualquier nulo pacto en contrario. Vamos a pensar que una persona en un edificio de apartamentos tiene su apartamento en el primer nivel y da a un área verde. Él no va a poder romper la ventana y hacer una puerta para poner ahí un parqueo bajo techo para su carro o sacar mesas para tener una tienda para poder vender chucos, así como los del S11 que son deliciosos. Ya los van a probar. No puede, porque las paredes de alguna manera son comunes a todos, al igual que el área verde. En el artículo 528 del Código Civil, siempre en el párrafo 3 de la propiedad horizontal, nos dice el artículo, propiedad singular en edificios de varios pisos, departamentos y habitaciones. Aquí ya nos comienza a dar de alguna forma un concepto, no un edificio, sino un concepto de lo que es propiedad horizontal. Los distintos pisos, departamentos y habitaciones de un mismo edificio de más de una planta, susceptible de aprovechamiento independiente, pueden pertenecer a diferentes propietarios en forma separada o en condominio, siempre que tengan salida a la vía pública o a determinados espacios comunes que conduzca a dicha vía pública. Cuando estamos en la facultad regularmente pongo de ejemplo nuestro edificio. Nuestro edificio es maravilloso, es lindo nuestro edificio, donde estamos en el S2. Es un edificio de 4 niveles, 2 entradas, 2 espacios de gradas para subir los diferentes niveles y cada nivel, por lo menos los nuestros que son el tercero y el cuarto niveles, tenemos aproximadamente de 20, más o menos 20 aulas en donde recibimos clases. Si nos ubicáramos ahí, en medio de cada edificio, hay un parque, un parquecito. Las puertas que son comunes dan a diferentes parqueos y a lugares de caminamientos en donde están parqueadas las motos, aproximadamente 5.000 motos y aproximadamente 500 vehículos que son propios de nuestro edificio. Y eso es común a nosotros. Pero si fuéramos dueños de una de esas aulas que van a ser nuestro departamento, y cuando entramos vamos a ver que existe una sala comedor, una cocina,
2 o 3 habitaciones, un baño. Vamos a ver que somos dueños de nuestro apartamento y las habitaciones, pero somos copropietarios de todas las partes que son comunes. ¿Cuándo se va a dar la copropiedad? En una edificación que tenga más de 2 niveles. ¿Cómo se origina esta propiedad horizontal? En nuestro folleto nos dice a nosotros que se origina por voluntad del propietario. Yo voy y compro un apartamento, pero el reglamento propio del apartamento me va a decir a mí, mire usted dueño del apartamento 5B. Perfecto. Pero tiene en común gradas, pasillos, áreas sociales, una piscina, área verde, los parqueos, la entrada a los parqueos. Aunque yo tenga mi parqueo propio, es común por los lugares donde voy a entrar mi vehículo. Por división de la herencia. Podría ser que una persona, yo por ejemplo, sea dueña de un edificio y venga y herede a María Fernanda, a Norman, a Jocelyn, a Jacqueline, a Jocelyn, y diga, miren, yo les dejo a mi testamento a mis hijos con la condición que constituyan una propiedad horizontal. Y van a tener que tener una propiedad horizontal. Ya vamos a ver posteriormente cómo es que se constituye una propiedad horizontal. De acuerdo a los propietarios, vamos a pensar que ya no somos papá e hijos, sino somos hermanos. María Fernanda, Norman, Jocelyn, Jacqueline y Jocelyn. Viene y tenemos un terrenito. Pensemos un terrenito donde no caben 6 casas. Entonces miren mucha, ¿por qué no hacemos un edificio mejor? Si quieren ustedes de 6 niveles con 2 sótanos y lo pagamos. Algunos tenemos un poco de dinero, otros lo que tenemos es la posibilidad de un préstamo bancario o alguna otra ayuda. Entonces más fácil, hagámoslo sencillo. ¿Por qué no mejor construimos un edificio? Y construimos un edificio, pero de acuerdo a nosotros los copropietarios. Y en esa posibilidad entonces vamos a ver que vamos a tener una propiedad horizontal. Y 4, por adquisición de un edificio por varias personas, previa autorización registral. Yo construyo un edificio y lo pongo a la venta y cada quien de ustedes va a ir a comprar un apartamento o un departamento, como ustedes le digan, y van a tener nuevamente, insisto, la propiedad de su apartamento o departamento, las habitaciones de las cuales se constituya, pero van a ser copropietarios de las demás áreas comunes. Vamos a leer aquí en el folletito principalmente todo lo que nos dice para posteriormente leer el Código Civil. ¿Cómo se constituye la propiedad horizontal? Primero, la demisión de sometimiento. Es decir, nosotros decidimos la decisión, tomamos esa decisión de comprar un apartamento, pero nos vamos a someter a la legislación propia, al reglamento interno de lo que va a ser esta copropiedad en cierta manera. Hay que identificar plenamente cada edificio, es decir, si vamos a tener a bien comprar un departamento, había dicho que había el 5B, creo. Vamos a decir departamento que se identifica con el número 1 del folio 1 del libro 1 de propiedad horizontal. Propiedad que se ubica en la primera avenida y primera calle de la zona 1. Este edificio o este apartamento se va a identificar como edificio, como apartamento 5B, ubicado en el quinto nivel. Al oriente el edificio 5C y al poniente o al occidente el 5A. Al lado sur el parqueo de los vehículos de los primeros 2 niveles y el lado de enfrente el pasillo
que va de oriente a poniente o de oriente al revés, y que tiene acceso a las gradas para los siguientes niveles. El apartamento va a constituir de sala, comedor, cocina, 3 habitaciones, un baño, y tengo de alguna manera que identificarlo. Estamos diciendo entonces identificación plena, descripción de cada unidad, valor total. ¿En cuánto se valora el apartamento y en cuánto valoramos el edificio? Son dos cosas. ¿Por qué razón? Pensemos en un edificio donde quepa un edificio, un terreno, donde quepa un edificio, pero viven 100 personas, no podemos dividir el terreno, pero este tiene un valor. Si ese se destruyera por cualquier motivo, así como en Marruecos, que se destruyeron muchos edificios con el terremoto, se destruyera, tenemos que darle un valor a ese terreno. ¿Por qué? Porque todos somos copropietarios de ese inmueble. Luego, descripción de las bienes comunes. Tenemos que describir los parqueos, las áreas verdes, las áreas comunes, etcétera, etcétera. El destino de la propiedad horizontal va a ser para oficinas, va a ser para vivienda, ¿para qué lo vamos a utilizar? La administración, el prorrateamiento. Cuando miremos el prorrateamiento, nos vamos a ir a la ley de condominios que está en el artículo 513 al 536, al 546 y 549 del Código Civil, que en su momento los voy a leer. Y asambleas generales y extraordinarias, que vamos a ver que deben de tener estas propiedades horizontales porque tienen la necesidad de poder tener una administración para decidir sobre cuáles van a ser ciertos aspectos comunes a cada uno de ellos. Y por último, la extinción, cómo se extingue por voluntad propia. Mucha, vendámosle todo a Juan. No a Pablo, mejor a Pablo. ¿Por qué? Porque él tiene pisto, mucha no lo quiere comprar, vendámosle todo. Entonces él viene y compra toda la propiedad horizontal. De momento, siendo él propietario del edificio, va a ser copropietario también, o cada finca va a tener su propio derecho, a menos que él extinga la propiedad horizontal y se quede con el edificio. Si no, va a comprar una propiedad horizontal y aunque él sea propietario de todo, cada finca va a tener su propia vinculación registral. Por confusión, es decir, que uno de los copropietarios va a comprar todo, vamos a ejercer el derecho de tanteo y va a comprar todo el edificio. Y luego por destrucción y vetustez, se destruye o cuando es un edificio muy viejo que hay que desocuparlo tomando en consideración que puede causar algún daño. Ahora viene y nos vamos al Código Civil. Como ya leímos el concepto que está en el artículo 528, leamos el 529. ¿Cómo se origina la propiedad horizontal? El régimen de propiedad horizontal dividida puede originarse cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a dicho régimen. Cuando uno o varias personas construyan un edificio con el mismo propósito y cuando en disposición de última voluntad se constituyan los herederos o algunos de ellos como legatarios. Es lo que estaba explicando cuando hablé de cómo se inicia, cómo se origina en la propiedad horizontal. El inmueble debe estar libre de gravámenes. Artículo 530. Todo inmueble, para que pueda organizarse en el régimen de propiedad horizontal, debe encontrarse libre de gravámenes, anotaciones, limitaciones o anotaciones o reclamos de cualquier naturaleza. Caso contrario, deben prestar su consentimiento expreso a las personas a cuyo favor aparecen inscritos tales gravámenes, limitaciones o reclamaciones. Cuando hablamos de que los inmuebles deben estar libres de gravámenes, limitaciones, anotaciones o reclamaciones de cualquier especie. Gravámenes. Dijimos que gravamen es cuando a una cosa le cargamos algo. Si este es un inmueble y le cargamos una obligación, es un gravamen. En este caso podemos hablar
de un gravamen hipotecario. Si la propiedad, el terreno donde se va a construir el inmueble, tiene una hipoteca, en principio vamos a tener que hablar con el acreedor pignoraticio para que éste nos dé su autorización para poder construir ahí el edificio. En su caso, hablamos, se recuerdan al principio de este curso, de que el gravamen hipotecario es limitativo a los derechos de propietario. Y de igual manera, limitaciones. ¿Cómo podemos limitar un inmueble? Que tenga una servidumbre, por ejemplo, fuera de paso, de acueducto, de energía eléctrica, de agua potable, o sea, hay tantas servidumbres, ya las miraremos en la próxima clase, cuando miremos los derechos reales de mero gozo, que son el uso, el usufructo, la habitación y la servidumbre, y ahí vamos a ver todas las clases de servidumbre que podemos tener. Entonces tenemos que liberarla de esa limitación. O anotaciones. Anotación de demanda significa que tenga algún juicio pendiente o alguna situación jurídica pendiente o alguna reclamación, una reclamación hereditaria o de algún otro tipo. Hasta que esté liberada de todo esto, podríamos entonces construir lo que va a ser nuestro edificio de propiedad horizontal. La ley de condominios y copropiedad regulada, vamos a irnos por favor al artículo 531. Acá se nos dice a nosotros que debe constituirse por escritura pública. He mencionado en más de alguna oportunidad que todos los contratos que se refieren a bienes inmuebles deberían estar en escritura pública. Las enajenaciones, gravamen de estos, donaciones o algún otro contrato relativo de dominio o algunos otros deben constar siempre en escritura pública. Entonces dice régimen de propiedad horizontal de constituirse por escritura pública que ha de inscribirse en el registro de la propiedad inmueble. La escritura pública debe contener, aquí hay 7 cosas que deben contener: declaración del propietario o sometimiento al régimen, situación de las medidas, que ya lo leí cuando hablé de los requisitos de la Constitución, descripción de cada piso con los datos que sean necesarios, valor del inmueble y de cada piso, descripción de los elementos y partes comunes del edificio y cualquier otro dato que consideremos pertinente a los otorgantes. En el artículo 532 del Código Civil dice piso, departamento y habitación. Se entiende por piso el conjunto de departamentos y habitaciones constituidos en un mismo plano horizontal. Aquí estamos hablando de cada nivel en particular. Es decir, un nivel tiene apartamentos o departamentos, pero cada uno de estos tiene su propia estructura. En un edificio, dice, sigue de varias plantas. Por departamento, la construcción que ocupa parte de un piso, y por habitación el espacio constituido para un solo aposento. Es lo que estoy explicando. El 534 y 533 ya los habíamos leído. Vámonos al 535. Dice facultades del propietario. Cada piso, departamento o habitación puede transmitirse o grabarse con independencia del edificio total del que forma parte. El propietario tiene derecho de usar, gozar y disponer de él con las limitaciones que establece la ley de escritura constitutiva, el régimen y reglamentos de copropiedad y administración. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un departamento, yo puedo grabar mi departamento. Yo puedo hacer un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Lo puedo hipotecar porque es mío. No estoy hipotecando las áreas comunes, sino única y exclusivamente estoy grabando el inmueble que me pertenece, es decir, el departamento del que yo soy propietario con sus habitaciones. 534. Indivisión forzosa. Los elementos y partes comunes se han de mantener en indivisión forzosa mientras dura el régimen de propiedad horizontal, siendo nulo cualquier pacto en contrario.
Es decir, no le podemos vender a los de solo el primer nivel una parte del área verde porque ellos están a la par. Eso no lo podemos hacer. Podemos grabar nuestro espacio, pero no las áreas comunes. El artículo 536 habla de las limitaciones del copropietario infractor, es decir, cada propietario de piso, departamento o habitación debe abstenerse de destinar su propiedad a usos contrarios a la moralidad y buenas costumbres, hacerla servir a otros objetos de los convenidos en escritura pública o constitutiva, efectuar actos que perturben la tranquilidad de los demás o realizar hechos que sometan a la seguridad, solidez y seguridad del edificio, así como incurrir en emisiones que produzcan los mismos resultados. Yo tengo mi oficina en un edificio muy grande y también hay departamentos de condóminos. Hace unos 8 años, 9 años, en los edificios más grandes de los niveles intermedios había una casa de prostitución. No digo que sea mala o sea buena. El único problema es que el edificio está destinado exclusivamente para oficinas y habitaciones. Es más, solo el primer y segundo nivel, según el reglamento, tienen la posibilidad de tener comercio, tiendas de cualquier índole, pero solo en esos niveles. Pero aquí vendían algo más que productos de, de la canasta básica, ¿no? Y esos de alguna forma estaban prohibidos. Vámonos por favor al artículo 546, adeudos al enajenarse el piso. La obligación de los propietarios de pagar los gastos comunes se transmiten al causaviente, siendo éste responsable solidariamente con el enajenante por los adeudos dependientes ocurridos ante la negociación. Cuando hablamos acá de causaviente, me van a decir esa palabra no la hemos visto. Es cierto. Causaviente, si ven acá dice, los gastos comunes se transmiten al causaviente, es decir, hay una persona fallecida, hay un causante, y el causante deja herederos o decujus. El heredero o decujus se va a hacer responsable de los gastos que tenía el causaviente, es decir, el causante cuando estaba vivo. Indicamos que estas copropiedades, este régimen, tiene un reglamento. En el artículo 559 del Código Civil habla del reglamento de copropiedad y administración. Dice, para la regulación de las recíprocas relaciones de vecindad y condominio, así como lo referente a la administración y atención de los servicios comunes deberán los otorgantes del régimen aprobar e incluir en la escritura constitutiva el reglamento de copropiedad y administración y determinar en él las formas de mayoría para los casos aprobados de los actos negocios que se requieran el voto de los copropietarios. Significa esto que para que tengamos entonces una decisión de qué es bueno o cómo se va a administrar el condominio, este edificio de departamentos, tenemos que formar una junta directiva. Pero ¿cómo se forma la junta directiva? ¿Cómo vamos a nombrar a un administrador? En el edificio 547 dice administración del edificio. Los edificios sometidos a propiedad horizontal deben ser administrados por la persona que designe la mayoría de propietarios. Ya indicamos la mayoría de propietarios. El administrador ejerce su cargo con sujeción a la administración que debe contener el reglamento. Hay un reglamento entonces que nos va a decir a nosotros cuáles son las funciones del administrador del edificio. Sin embargo, dice el artículo 549 que es una votación plutocrática, es decir, los que tengan la mayoría de metros cuadrados del edificio. ¿Cómo así buscarlo? Sí.
Si ustedes tienen un apartamento cada uno y yo tengo 40 y ustedes son 5 y yo tengo 40, ustedes son 40 y son 50 departamentos, obviamente ustedes uno cada uno y yo 45, yo tengo mayoría absoluta. No porque tenga más departamentos, sino porque tengo más metros cuadrados. Cuando indicamos que había que hacer una descripción completa del departamento, también la descripción debe contener los metros cuadrados que éste va a contener. Entonces el artículo 549 dice, el administrador tendrá las facultades generales que la ley otorga a todo mandatario y las que requieran cláusula especial que se refiera por el reglamento de copropiedad de administración o en distribución tomada por los copropietarios con el voto favorable de la mayoría. Es decir, vamos a leer posteriormente que tienen que ser las 2/3 partes, pero de acuerdo no a la cantidad de copropietarios o de condóminos, sino en cuanto a la totalidad de metros cuadrados que tienen algunos de los condóminos. A esto se le llama votación plutocrática, es decir, por la mayoría de metros cuadrados. No sé si me hago entender. Bueno, como hay silencio absoluto entonces, ¿alguna duda? Como no hay dudas y no hay preguntas, les deseo... Stephanie, dígame. Stephanie. Sí, buenas tardes. Solo quería saber qué pasa cuando, por ejemplo, como el propietario tiene el goce de su propiedad, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando lo alquila o lo arrienda? Se recuerda que también vimos en clase que hay derechos de mero goce y disfrute que tienen las personas. Por ejemplo, el arrendamiento es cuando el propietario le da a una persona el uso y disfrute de la cosa a cambio de una renta. En cuanto a la votación, como son los propietarios del departamento, los que tienen decisión, será el dueño del departamento, no el arrendatario el que va a tomar la decisión. Yo creo que esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, Ah, bien. ¿Alguna gracias. otra pregunta? Para servirle, Stephanie. Bien. Como no hay ninguna pregunta, entonces lo veo el día jueves. Hasta pronto. Ay, perdón, Adiós, licenciado. perdón. Háganme un favor, los que tengan en extemporáneo, pero que no se les olvide, por favor. Mándenle a Ricardo su email. Solo los que tengan extemporáneo, mándenle a Ricardo su email, por favor. Ricardo, ¿estás por ahí presente? Ricardo andaba en audiencia hoy, hombre. En todo caso, yo lo voy a llamar ahorita por teléfono. Mándenle a Ricardo, por favor, solo los de extemporáneo, su email. Él los va a recibir y yo les voy a mandar el examen a su email. Les agradezco mucho su atención. Hasta el día jueves. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Licenciado. licenciado. Feliz tarde, licenciado.